Hola Juan, hola Armando, bienvenidos a una nueva reunión. Entonces hoy tenemos a Armando, a Juan o Tata Joffre, más popular, con un libro que acaban de publicar. Y Armando nos va a hacer la introducción, ¿verdad? Bueno, la introducción porque considero que el libro, que se llama Fue Cuba, es un libro que tiene una importancia para entender lo que pasa casi en el mundo y en América Latina, ¿no? Y ahora se ha puesto de moda otra vez Cuba, ¿no? Por las relaciones con el señor Obama. Este libro yo espero que tenga más éxito que el que está teniendo un libro que considero una desgracia, que es el de Piketty, ¿no? Que se llama El capitalismo del siglo XXI, que más o menos creo que copió a Chávez, para decir que el capitalismo genera desigualdad. Y parece que hay mucha igualdad en Cuba. Fidel Castro es tan pobre como los cubanos, parece. Entonces, pero ahora sí, lo que quiero es que empiece cuál es. ¿Cuándo se acaba de salir? No, este libro salió en octubre del año pasado. Okay. Octubre de 2014. Okay. Yo me dediqué a escribir 8 libros. Yo hice 8 libros. Tratan, por lo general, la década del 70 en Argentina, que fue una década muy violenta. No podía ser completa la década del 70 si yo no escribía de cómo se generó la guerrilla que después va a funcionar o a plagar de sangre en Argentina en los años 70. Y no es completa esa historia de la guerrilla argentina si no se habla de Cuba. Sí. El gran secreto de este libro es haber podido entrar en los archivos de Praga. Por primera vez, los archivos de la Checoslovaquia comunista están puestos de un libro. ¿Y por qué Praga? Todo empezó cuando iba escribiendo libros y la figura de don Ernesto Guevara de la Serna, que había pasado 6 meses escondido en Praga. Hay un libro, hay una novela más que un libro, muy linda de Posen, pero es una novela. Al poder entrar en los archivos de Praga, donde llegué gracias a manos amigas, y una persona entró y pudo copiar 15.000 folios en un pendrive y traerlos a Buenos Aires. Lo que es la tecnología. Y conseguir que una traductora oficial de checoslovaco pudiera revelarme qué había dentro de eso. Y el folio fue surgiendo con el paso de los papeles la historia de la patria madre de Armando, que es Cuba. Y entonces yo no puedo empezar este libro sin hablar de esa Cuba divina de los años 58, en donde recuerdo perfectamente los cuentos de Armando, de ese cubano que llega al exilio unos pocos años después, y esa Cuba del 58 que en comparación con Argentina tenía 2 comparaciones que había que hacer a beneficio de los cubanos. Primero, que era una ciudad alegre, La Habana. Buenos Aires no era una ciudad alegre. Y segundo, que era una ciudad donde había rasgos de modernidad muy grandes. Buenos Aires no. Te puedo decir, te voy a aclarar este tema. Y esto es una prueba de que el sistema está por encima de la estupidez de la gente. Teníamos el sistema por ósmosis. Y efectivamente, como tú bien dices, el atraso que había logrado Perón con la Argentina acá, con respecto a Cuba, era enorme en el año 58. Y no había aire acondicionado en ninguna parte cuando yo llegué. No había semáforo en la calle. Los autos eran de la década del 30. Había garitas para los policías que
se subían y descendían del tram. Y había dos caritas. No había televisión en colores, cosa que en Cuba ya había. Tampoco había televisión en colores y conseguir un teléfono te costaba $15.000. No había milkshakes ni hamburguesas. Y digo eso, que parezca una frivolidad, porque el hijo de Fidel Castro acaba de decir hace unas horas atrás que las Coca-Cola y las hamburguesas son bienvenidas en Cuba, ¿no? Pero son el signo de algo, ¿no? Bueno, entonces a ese país llega con el apoyo de un sector del Departamento de Estado, que si bien no es, que puede no ser activo, pero que lo fue, pero que se tapó los ojos, no quiso ver lo que había atrás y lo dejaba a Batista solo. No quiso ver lo que le decía el embajador. Exacto. Porque el embajador le decía lo mismo que tú estás diciendo. Hay un espléndido libro que se llama El Cuarto Piso, que responde a que lo firmó el embajador norteamericano en esos días en Smith, sí, muy bien. Pero ve que un cubano. No, que le voy tirando un pase. El embajador que además era un tipo socialmente, por lo que uno ve, muy agradable. Kennedy estuvo de visita como senador en Cuba en esos días, antes que cayera el régimen de Batista. Pero lo cierto es que ya la guerrilla cubana, la guerrilla castrista que estaba en Sierra Maestra, ya estaba infiltrada por el comunismo. Y eso es lo que la gente no quiso ver. La gente en Cuba no lo vimos porque apoyaba a no sabíamos ni lo que era el comunismo. Bueno, para nosotros el comunismo era una cosa que hacían los rusos. Y entonces en Cuba tú cuando decías que Fidel era comunista, ¿sabes lo que te decían? No, si fuera comunista, ¿crees que los americanos van a permitir un país comunista? Pero cierto que ese es el beneficio que tienen los archivos de Praga. Porque ya Raúl Castro, en Sierra Cristal, tenía asesores checoslovacos. Y el Partido Socialista Popular, el eufemismo del Partido Comunista Cubano, ¿no? Que en realidad debería haberse llamado Partido Comunista, ya estaba en contacto con Moscú, a quien de a poco iba relatando qué pasaba en el desarrollo de la guerra contra Batista. Pero te acabo otra cosa, ¿tú sabes cuántos votos sacaba el Partido ese comunista en Cuba cuando había elecciones? No. El 2% de los votos. Sí, pero porque Cuba no estaba ideologizada. Éramos ignorantes, pero no ideológicos. Era un país feliz, alegre. Bueno, pero se discutían los cafés, se hablaba de política. Sí, pero de política de fulano, mengano, esta cosa, o esta loca. Se hablaba de personas y no de ideas. Y no de ideas. Personas con irrepetibles. La Argentina en su momento llegó por las ideas. En Cuba, sin ideas. Yo te puedo decir más, yo tengo muchas discusiones a veces con los cubanos porque creen que hablan loas Martín. Y yo no dudo que Martín, el hecho de la independencia hizo bien, pero en lo que era su pensamiento, decir que el problema de Cuba era en los Estados Unidos, no. Lo puede repetir Fidel Castro ahora. Bueno, ¿tú sabes lo que es decir así? Que el mayor peligro que tenía Cuba era los americanos. Para Fidel, Martí es el padre de la patria. Sí, no, claro, pero también lo es para todos los cubanos que están fuera. La población en esa época, en la época de Batista, era, ¿cómo era la percepción? ¿Era anti-Batista o indiferente? O no, había un gran movimiento contrario a Batista, que era violento. Después estaban los partidos políticos, tanto así que hubo elecciones. Sí, claro. Y en las elecciones triunfó el candidato de Batista. Y esa fue la gran desgracia. Se puede decir, yo ignorante total, pues limpiamente ganó. No diría que limpiamente, pero había ganado. Batista se retira del poder con presión norteamericana. Y lo tremendo ahí, en esos días, es que el Departamento de Estado decide no meterle más armas a Batista. Entonces lo dejan desarmado frente a la guerrilla. Que tuvieron que comprar armas a los ingleses porque no le vendían más armas a Batista. Cuando uno habla de la guerrilla en la Sierra Maestra, está imaginando un ejército. No era así.
No eran más de 2.000 personas. Pero si tú, mira, Peleando contra un gobierno profesional de alrededor de 20.000, pero que estaba todo corrompido. Exacto. También así que lo que le entregaron el poder a Batista fueron los propios militares. Digo, a Fidel fueron los propios militares de Batista. Hay famosos hitos en la Sierra Maestra, como el de Che Guevara en Santa Clara. Resulta que se vendió el famoso tren que cae en la ciudad. Lo entregó el coronel con una suma de dinero. Y eso lo decía también Perón. Perón decía que muchos años después, cuando la guerrilla va a ir a decirle a Puerta de Hierro en Madrid que hay que destruir al ejército argentino, y Perón se pregunta ¿por qué? ¿Ustedes creen que el ejército argentino es como el ejército de Batista? Entonces, por individuo le entregaban su regimiento. O sea que a pesar de, digamos, toda esa bonanza en Cuba, también era uno de los países más ricos de Latinoamérica, ¿no? Sí, absolutamente. Pero seguramente, como insisto, porque el sistema es el que crea la riqueza. Toda la actividad económica en Cuba estaba en manos privadas. El gobierno, Batista se podía robar $1 millón, no te digo que está bien, pero se podía pagar. Lo que no se puede pagar es cuando se cambia el sistema, que es lo que está pasando ahora en el mundo, y en Argentina, que hay un gasto del 50% en producto. Y entonces había gente de primer nivel económico, una minoría con mucho dinero, como suele ocurrir siempre, que es la que invierte con sus ingenios, sus fábricas, y había hasta una suerte de clase media que la había, que discutía en las universidades, y gente del campesinado con menos recursos económicos. Siempre se ha dicho, Fidel Castro lo ha dicho, el comunismo cubano lo ha dicho, que había prostitución y juego. En una isla había juego, el juego atraía con sus hoteles, pero van a decir que era la mafia. Pero te puedo enseñarlo, abundando en lo que tú estás diciendo. En toda La Habana no había más ruletas que la que hay en Mar del Plata. Bueno, había varios casinos. No, mira, te digo, habían 3. Estaba en Tropicana, que habían 5 ruletas, porque la gente iba a Tropicana a ver el show y a bailar, y por eso se levantaba que era. No era, el juego en Cuba de los cubanos no era una. Y la gente iba a Cuba porque se divertía, los americanos iban allá, porque estaba Tropicana, que ha sido el nightclub, yo creo, más famoso del mundo, de Tropicana, ha sido Tropicana, donde había ¿cómo se llama? Benny Moré. Bueno, Benny Moré, por supuesto, pero a la americana, ¿cómo se llama? Sí, Lansky. No, Frank Sinatra. A Frank Sinatra, claro. Yo veía a Frank Sinatra. Bueno, entonces había un hotel muy importante que lo manejaba Lansky. El hotel, pero de todas maneras. Había varios hoteles importantes. Estaba el Nacional, estaba La Habana Libre, ¿no? Y estaba otro que fue de nuevo que hicieron, porque en Cuba en un momento ni siquiera había muchos hoteles. Pero de pronto se dieron cuenta que tenían que hacerlo, todo eso se hizo, te digo, en la década del 50. Así es, he visto la foto de ese. Fue cuando La Habana se... ¿no? De todas maneras, no había en esas Cubas de finales de Batista el nivel de miseria que había en La Habana, el nivel de prostitución, hasta de menores de edad que había en La Habana. Dice que se venden por un jabón ahora. O 2 jeans. O un jean. Bueno, lo cierto es que eso se derrumba. Ese ejército de Batista no sabe imponerse a la guerrilla de Fidel Castro. Y aunque a mis amigos argentinos no les guste, ocurrió algo parecido al 55 de Perón. Perón podía haber ganado en el 55. Hubiera habido muertos, enfrentamientos armados, pero el ejército leal a Perón triunfaba.
Pero el problema es que Perón no quería quedarse más. Ajá. Estaba muy corrompido el sistema, además. Quería irse. Y entonces se fue. Pasará lo mismo. Con el argumento, no voy a decir la excusa, digo, con el argumento de que no quería derramar sangre argentina, se fue. Pero se fue en el momento en que tenía la marina sublevada y en el ejército estaba la escuela de artillería con Donardi adentro, casi rodeado. Pero fíjate que eran más peronistas que Perón, porque lo primero que hicieron cuando sacaron a Perón fue anular el contrato con la California que había hecho Perón. Pero vos estás hablando de cosas distintas, Armando, vos estás hablando de economía. Acá estamos hablando del libro de Cuba y de peronismo. Como que sacaste el tema de Perón, por eso te añadí. Lo cierto es que eso se derrumba el 31 de enero del 58. Y en medio de un baile que se realiza el 31 de diciembre. 31 de diciembre. Y de enero. 31 de diciembre del 58, Sí. en medio de un baile que se realiza en el Fuerte Colombia, de pronto desaparece Batista con su mujer y un pequeño grupo de gente y se suben a 3 aviones y se van. Y se alejan. Horas más tarde, entran en La Habana Camilo Cienfuegos, que va a ocupar el cuartel de Colombia, y Ernesto Che Guevara, el cuartel de La Cabaña. Mientras tanto, Fidel va a hacer lo que es una especie de gira triunfal de Santiago hasta La Habana, es decir, por la ruta central, por la carretera central, para ir en lo que se podría decir formando su personalidad frente a la gente y juntando poder para la gente. Que convocaba gente. Absolutamente al costado de los caminos, la gente se volcaba. Por eso te lo relataba. Pero lo cierto es que ya a partir del 59, Fidel va a entrar el 8 de enero del 59. Una pregunta, él no se declaraba comunista, ¿no? No, él se va a declarar comunista como en diciembre del 61. Sí, después, pero él era el contrario. Si venían, cuando bajaban de la sierra, venían supuestamente rezando el rosario y todo esto. Él estaba con una medalla de la Virgen de los Cobres, puede ser. De la Virgen del Cobre. La Virgen de los Cobres, era la que usaba él. Es la que le va a mostrar a Nixon. Sí, porque era... Bueno, y ponen un presidente que es un hombre manejable, un primer ministro manejable, y las Fuerzas Armadas en manos de Fidel. En marzo del mismo año, es decir, 3 meses después, según el periodista norteamericano Ted Schultz, en su biografía de Fidel, y cito a Ted Schultz porque a mí me parece un periodista serio, que estudia los libros que escribió, cuenta cómo en Cojimar, ¿dice Cojimar o Cojimar? En Cojimar, que es una localidad muy cercana a La Habana, sobre el mar, Fidel empieza a mantener reuniones con lo que va a ser la mesa chica, y a partir de ahí se constituye el poder oculto, el gobierno en las sombras. Integraba ese gobierno en las sombras Fidel, Raúl, Ramiro Valdés, que va a ser el ministro del Interior poco después, Camilo Cienfuegos, que era comunista, Osmani Cienfuegos, hermano de Camilo, Guevara, Carlos Rafael Rodríguez y de vez en cuando algunos que otros funcionarios del Partido Socialista Popular, que a partir de este momento voy a decir Partido Comunista de Cuba, porque no es todo comunista. Y ahí se preparan lo que van a ser las leyes fundamentales para instaurar la tiranía en Cuba, traicionando todos esos sueños, esas actividades. Lo que hicieron fue nacionalizar toda la actividad económica en Cuba. Sí, empezamos por la parte económica. Y después la reforma agraria. Y después van a empezar con Estados Unidos, hasta que Estados Unidos, harto ya de lo que estaba ocurriendo, va a romper relaciones pocos tiempos antes de que Dwight Eisenhower abandone el poder.
De todas maneras, Eisenhower abandonó el poder en enero del 61, asume Kennedy, pocas semanas antes. Fidel, apenas triunfado, va a hacer 2 viajes, o un solo viaje, pero a 2 lugares distintos. Primero va a ir a Estados Unidos, invitado por una asociación de corresponsales, extranjeros o de periodistas, donde va a lograr entrevistarse con Nixon, porque Eisenhower no lo quiso recibir. Ahí él va a negar, y aquí voy a tu pregunta, de que él era comunista. Y después va a viajar por América Latina. Previo paso por Texas, donde se va a encontrar con Raúl para saber qué estaba pasando con una suerte de invasión cubana en Panamá en ese tiempo. Va a llegar a Buenos Aires en mayo del 59. Y la verdad es que acá fue recibido como un héroe, porque para muchos, Fidel era una suerte de Lonardi, o de Pedro Julio Aramburu, que habían derrotado a Perón en el 55. Porque había una línea media en América Latina que estaba formada por amigos. Y sus amigos, esos 4 amigos eran Perón, Trujillo, Batista y Somoza. Cuando cae Somoza, la gente interpreta que hay un amigo de Perón mientras otro de la Revolución Libertadora. Y no es así. Los títulos de la Nación de aquel tiempo hablaban de Fidel como el héroe de la libertad. Y como bien dice Armando Rivas, en el 59 ya empiezan a preparar lo que va a ser la futura Cuba. Y empiezan a tomar 3 tipos de decisiones. Primero, en ese mismo año se limpian a quien era el presidente y a quien era el primer ministro. ¿Cómo se llama el presidente? Era el Frío, ¿no? No, Frío de Urrutia. No, el que Urrutia. Fue el que... Está en la capa del No, Urrutia fue ministro, creo. Mira, hay tanto nombre en este libro que ya... Además pasó tan desapercibido el pobre hombre. Y bueno, si por eso él no gobernaba, Cuba le tomaron el pelo porque le decían un nombre como diciendo que era, que no, ahora se me ha olvidado. Pero era así. Y lo primero que hicieron, ¿se sabe qué fue? Poner el control de cambio. Porque esa es la primera forma de violar los derechos de la gente. En Cuba, imagínate, nosotros no sabíamos ni lo que era un tipo de cambio. Porque te daban un peso, un dólar, te daban lo mismo. No sabíamos lo que era la cosa. Y no sabía mucho dólar porque había una gran inversión norteamericana, claro, porque había mucho turismo norteamericano. Sí, también. Pero sí, la mitad de los ingenios de Cuba estaban en manos de los americanos. Pero lo que es curioso es que en Cuba la gente tenía tanta confianza con el tema que ni sacaban la plata de Cuba. Los cubanos tenían millones de dólares, pero los tenían en la mano. Bueno, entonces en un momento determinado Castro se hace del poder, lo termina nombrando a Dorticós, el presidente, que es un hombre muy maleable, que va a quedar durante mucho tiempo, que incluso va a venir a Argentina en el 73, cuando sube Campo. Y de a poco se van ocupando todos los espacios que hay que tomar para hacerse del poder absoluto en un país. Empezando por el tipo de cambio, que decide la economía, la reforma agraria, que fue muy importante. La reforma agraria en serio se hizo en Cojima, no la que habían firmado en la Sierra Maestra en su momento, como promesa a la población. Empezaron a nacer las milicias,
después van a venir los comités de defensa de la revolución. La reforma agraria consistía en que el Estado o el gobierno era el propietario de la tierra y lo daba en concesión a los campesinos, ¿no? Supongo. O el campesino era el propietario. El Estado se hacía cargo de la tierra, la entregaba al campesino, pero el campesino finalmente no. Eran tan chicas las propiedades que no eran regadas. O sea, que en Cuba se producían por año 5 millones de toneladas de azúcar. ¿Sabes cuánto se produce ahora? 100.000. 100.000. 100.000. Yo recuerdo que en el año 70 el objetivo fue 10 millones de toneladas. No, que no se alcanzó. No, primero que todo eso, en Cuba se rompen relaciones con Estados Unidos cuando... El año que más azúcar se produjo en Cuba fue en el 52, que se produjeron 7.200.000 toneladas, porque él cuando llegó dijeron que iba, y no se podían vender, no había quien venderse, o sea, hubo que financiar 2,5 millones, porque cuando mi padre tenía azúcar y a él le costó plata el tema ese. Y después lo de que se iba a tener 10 millones de toneladas fue toda una fantasía, ¿no? Sí, una fantasía que tú la ves por televisión, a Fidel hablando por televisión, hablando de la sociedad cubana, de cómo va a ser. Pero la realidad de lo que está pasando... La administración pública que iba a trabajar a los campos para levantar las cosechas. Por ahí era una especie de INDEC. De todas maneras, lo que quiero decirte es que mientras todos dormían en Cuba, la Unión Soviética estaba posando su mirada en la isla y empezaron a hacer más frecuentes los viajes. ¿Cómo son? Y acá entra Praga. El primer viaje es de Raúl y Ramiro Valdés a Praga, donde están acá los documentos que se firmaron, de qué se habló. Y después empezó un viaje a Moscú. Después de Praga viene a Moscú. Y ahí ya no solamente piden asesoramiento en materia de inteligencia y de control y seguridad de Estado, sino armamento. Raúl era el más indicado para hacerlo porque era ministro de Defensa, pero no solamente por eso. Porque Raúl ya tiene antecedentes comunistas desde el comienzo, desde los años 50. Y además, en un viaje de casualidad, entre comillas, conoce a Leonov, que va a ser el intérprete de los futuros jerarcas comunistas que viajan a Cuba. Y va a ser un delegado de inteligencia en mucho tiempo entre Cuba y la Unión Soviética. Pero lo cierto es que ya en el año 60 llega Mikoyan. Y ya para esa época Cuba disponía de tanques, de aviones, de lanchas costeras, de un ejército importante para lo que era en ese momento América Central y Caribe, y para lo que era esa suerte de rebelión que se hizo al castrismo cuando se siente traicionado un sector de la sociedad cubana y va justamente a la Sierra Maestra para tratar de echar a Fidel Castro. ¿Cómo entra en este tema de Fue Cuba la Argentina? Y Fue Cuba la Argentina entra con John William Cook, que era el delegado del Perón hasta fines de los 50, que va a tratar de convencer a Perón de que él debe ir a vivir a Cuba. Y Perón, que era muy vivo, decía que si él iba a vivir a Cuba, después no iba a poder salir. Y que Perón tiene una discusión con Cook en Ciudad Trujillo, que es la República Dominicana, y el 25 de marzo del 59 se trepa un avión Cook y se va a La Habana. Él va a ser el que va a inaugurar dentro del peronismo la corriente de izquierda guevarista, por decirlo así, castrista, pero fundamentalmente guevarista por la teoría del foco. Pero, en vez de irse a La Habana, como hizo Cook, se va a vivir a España donde está Franco. Ahí ya hay un cambio importante.
Cook, años después, le va a escribir a Perón diciéndole que él no estaba en Occidente, porque vivía en España. Y que no era posible que no conversara con los líderes del movimiento de países del tercer mundo. Pero lo cierto es que ya a comienzos de los 60, los chicos instalan una delegación en Cuba, los rusos ponen su embajada, y en la Argentina empiezan a viajar determinados personajes para entrenarse militarmente en Cuba. ¿Por qué? El lunes 4 de enero de 1960, Fidel Castro da una pequeña charla a un grupo de argentinos cuando él estaba en el Banco Central de Cuba. Con sus patitas arriba del escritorio como este. El Che sostenía que no era difícil armar una guerrilla en Argentina, que podía hacerse en la Sierra de Córdoba, que era cuestión de juntar 50, 70 personas, pasar un par de meses sobreviviendo, entrenándose, bajar, tomar un pueblo, leer una proclama, y en vez de 50 iban a subir tal vez 50 más, eran 100, y así sucesivamente. Hasta que en definitiva iban a bajar a la ciudad de Córdoba con una huelga revolucionaria, y el pueblo los iba a acompañar hasta Buenos Aires. Perdón, ¿los amigos te van a palabras en este programa? Por supuesto. Un pelotudo. Bueno, uno de los que estaba escuchando ahí dijo, pero ¿y el ejército argentino? El que preguntó fue Osvaldo Bayer. Y Guevara le dijo, no, esos son mercenarios. Bueno, el ejército argentino demostró que no era un ejército mercenario. Porque con el paso de la gente que va a ir por Cuba, luego se va a formar la primera guerrilla en la Argentina, que va a operar contra el gobierno de Arturo Humberto Illia. Y con el ejemplo que di del 4 de enero del 60, presidencia de Frondizi, y de la guerrilla en contra de Illia, en Orán Salta, lo que quiero decir es que es falsa esa posición, esa teoría de que ellos peleaban por recuperar la democracia. Había 2 gobiernos constitucionales en Casa Rosada y ellos estaban atacando. Muchos van a ser los checoslovacos por la inteligencia cubana, y acá están. Porque siempre se ha hablado mucho de la Stasi, de la inteligencia alemana. No, la Stasi va a aparecer, según cuenta Marcus Wolf, el jefe en su libro de memoria, él va a llegar en el 65 a Cuba. Ya estaban los checoslovacos. O sea, ellos atraviesan la crisis de los misiles, atraviesan la crisis del plan de Girón, está todo acá, contado por ellos. Pero ahí también no hay que olvidarse, cuando uno habla de Argentina, que el 9 de enero del 59 llega a La Habana nuevamente Jorge Massetti. Jorge Massetti va a ser el primer jefe de Prensa Latina. Prensa Latina era una agencia oficial que se iba a abrir en junio, el 6 de junio, mira qué fecha estoy hablando, junio del 59, que va a ser, hablando más de pronto, un nido de espías de la inteligencia castrista en cada uno de los países por donde pasaron. Eso era la Prensa Latina. O sea, cuando el proceso tiende a radicalizarse, es decir, el comunismo avanza, en donde ellos son muy fáciles para señalarse y acusarse mutuamente, tratar de calificar y tomar posición. Y Massetti es corrido, de Prensa Latina, él que era un protegido de Guevara, termina su curso de adoctrinamiento en un campo de entrenamiento militar
y estamos hablando de agosto del 61, y se va a Argelia. Y de Argelia va a viajar a la Argentina con otros argentinos y va a ir a Salta, Holanda, apoyado por gente de la inteligencia cubana y cubanos que pelearon en la Argentina. Uno murió, el otro cayó preso, y no eran personas cualquiera, uno era miembro de la costera de Che Guevara, y el otro era también de la tropa de Guevara, y era el dueño de casa donde Guevara hizo su fiesta de casamiento el 9 de junio del 59, cuando se casa con la reina de Lo que Mayo. están diciendo claramente es que la guerrilla en Argentina y en América Latina estaba organizada por los cubanos, más o menos. Sí, siempre se ha dicho eso, pero acá están las pruebas. Bueno, esas Las pruebas están porque con el paso del tiempo, lo que era un gotero se transforma en un chorro importante de gente que va a pasar por 3 caminos distintos para ir a Cuba. Tú podías ir por Venezuela, por Francia o por Praga. Entonces, te encontrás con que gente mandada a Praga con pasaporte argentino, entregan el pasaporte argentino en el aeropuerto de Praga, le dan un pasaporte cubano falso, con eso llegan a La Habana, se entrenan militarmente, vuelven a Praga, le devuelven el pasaporte argentino y vuelven a la Argentina. Eso se va a llamar la Operación Manuel, que no solamente con argentinos, con venezolanos, colombianos, peruanos, chilenos, bolivianos. bolivianos, pero tú sabes quién fue quien mandó matar a Che. ¿Sabes quién fue? Sí, ¿Quién fue? Rodríguez. Ah, sí, está. No, pero que lo mata, que recibe la orden. Bueno, no llegamos a eso todavía. No, ya sé, pero porque de pronto mencionaste Bolivia y él estaba en Bolivia. No, el Che va a ir a Bolivia recién en el 67. Sí. Pasaron muchos años. Porque antes, esto no puede avanzar si uno no dice, y vos sabés bien, Armando, el fracaso del proceso económico del castrismo. Lo sacan por la ayuda soviética, supongo. Viven de eso, nada más. Vivían de eso, ahora ya no, pero... Vivían de eso. Ahora pretende vivir de los Estados Unidos. El Che, que cada vez empieza a viajar más, que hace un discurso tremendo sobre el mundo contra la Unión Soviética, porque dice que la Unión Soviética en pocas palabras dice que se comporta como Estados Unidos en su relación comercial, y porque vende armas en vez de regalarlas. Eso no sabía. Ese discurso no va a ser en Argel, en febrero del 65. Cuando termine ese discurso, él va a continuar su gira y va a llegar a Cuba el 15 de marzo del 65, donde lo va a esperar Fidel, Raúl, Carlos Rafael Rodríguez, está Gustavo Roca, que es un argentino, pero que se lo sacan del aeropuerto y no lo demás a Che, y van a ir nuevamente a Cojima, donde van a pasar 48 horas de una tremenda discusión. Y el Che, a finales de marzo, 17 de abril, 2 de abril, termina sacándose esta foto y yéndose de Cuba. Este es el Che Guevara disfrazado. No te puedo creer, no lo El Che Guevara disfrazado. Pero Para viajar hacia el Congo. estaba enfrentado con Fidel Castro porque estaba a favor de China en contra de Rusia. En ese momento los chinos estaban enfrentados con los rusos. En el medio te voy dejando muchas cosas, por Sí, ejemplo, en la primera reunión de los partidos comunistas latinoamericanos que se hace en La Habana, lo que se resuelve ahí. Y eso que iba a ser una guerra de 4 o 5 años de permanencia de Guevara en el Congo se transformó en 7 meses de vergüenza, porque tuvo que huir mal a través de una lancha por el lago Tanganica,
se encierra 3 meses en la embajada cubana en Dar es Salaam, y de ahí va a Praga. Uno lo que va a buscar al Che, que ya para esa época no era un soldado cubano, era un espía cubano, un agente de inteligencia, que se disfraza. Acá está disfrazado para ir al Congo. De una manera muy parecida, se va a disfrazar para venir hacia América del Sur, donde va a pasar por Chile, Uruguay y Argentina. Y entonces se instala en Praga en marzo del 67, bien digo, 67, y va a permanecer ahí hasta julio del 67, pensando, imaginando cómo iba a atacar a Argentina, porque el proyecto era de Argentina. Claro. Hasta que don Ramiro Valdés, que era el ministro del Interior y hombre de mucha confianza con Guevara, porque había sido su segundo en Sierra Maestra, va y lo convence por voz y el Castro que tiene que ir a Bolivia, que el lugar es Bolivia. Pero lo cierto, y aquí voy a lo de Armando, que cuando va a entrar en Bolivia, en el 66, va a entrar en noviembre del 66, va a morir el 9 de octubre del 67 en Bolivia. Cuando él entra en el 66, tenía previsto que iban a existir convulsiones en las ciudades, iba a recibir logística de los centros. Y lo cierto fue que el famoso Renaldo Montero, que era un oficial cubano, que era el encargado del contacto entre la ciudad y la guerrilla, desaparece de Bolivia y aparece como delegado militar cubano en París. Famoso Renaldo Montero. Que no es un cualquiera, porque Renaldo Montero, con el paso de los años, es el que va a entrenar, junto con elementos sandinistas, a los asaltantes de la Caldana del Chiquimí. O sea, todo tiene que ver con todo. Bien. Bueno, era la política de exportar la revolución de la Unión Soviética, ¿no? A través de Cuba. Sí, bueno, Cuba, la Unión Soviética te va a decir que ellos no estaban de acuerdo con la exportación de la revolución. Pero de todas maneras, lo que ocurría en La Habana y lo que ocurría en Praga no era desconocido en Moscú. Y eso está con los documentos. Si Kennedy le entregó a Cuba la órbita soviética directamente durante la crisis del 25. Claro. Bueno, excelente, me has tentado, voy a tener que comprar el libro porque... O sea, que lo que queda claro es el riesgo que representó Cuba durante todo este tiempo. ¿Entonces termina? Lo que te quiero decir es que no están las fichas y los nombres y lo que decían, los que pasaron por Praga y luego se convirtieron en los jefes de la guerrilla argentina. Por Cuba pasaron para estudiar y adiestrarse. Por ejemplo, y acá están las fichas, Abad Medina y Norma Rostito, asesinos de Pedro Eugenio Alonso. Va a pasar como figura destacada Marco Sosatinski, Faro. Por el Gambrano. Por el Gambrano no, va a ser posterior. Por el Gambrano va a viajar a Cuba a principios de los 70. Frimerich. El Pepe va a viajar a Cuba en agosto del 70 y es recibido como héroe de la Revolución Cubana. Después va a viajar a Moscú en agosto del 74. Va a tener un problema en el aeropuerto de Praga porque su pasaporte era muy trucho. Y cuando vuelve, hace una conferencia de prensa clandestina y se declara marxista-leninista. No, acá ha sido, esta es una historia de engaños. Fascinante De engaños. Sí, típico Y después pasa mucha gente de LER, de la FAL, de gente que va a cometer tropelías en Argentina. No, pero yo te felicito por haber escrito ese libro para que la gente tome conciencia de algunas cosas que se ignoran porque la izquierda se ha apropiado de la ética, ¿no? Y todo lo malo lo hace a la derecha, como quiera que tú la llames, porque la izquierda ha
ahora a los confunde a la derecha con el fascismo. Bueno, tú sabes que el fascismo fue un derivado del socialismo, como dijo el propio Lenin, que el fascista es un liberal asustado. Sí. Antes de que lo nacionalizaran, se acomodaban. Nada de lo que digo está en el aire. Todo está apoyado. Todo bien acá hay varios archivos, no solamente de Praga. ¿Lo tenés en forma electrónica también? Es decir, para leer una... Está en Amazon. ¿Está en Amazon? Sí, está en Amazon. Bueno, Acá hay archivos de Moscú, de Washington, Praga fundamentalmente, archivos de Perón y archivos de Villalón. muchísimas gracias.